Entre los generales y mariscales de campo que siguieron las órdenes de Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, algunos fueron brillantes estrategas que le dieron a Alemania algunas de las victorias más emblemáticas del conflicto. Pero otros debieron enfrentar duras derrotas, y con ellas la temible ira del Führer, quien incubó tanto repudio hacia sus propios altos mandos militares que llegó a declarar en 1945 que tendría que haberlos fusilado sistemáticamente, como en la purga realizada por Stalin en los años 30. Para Hitler, algunos de sus mariscales de campo resultaron ser un tremendo fracaso e incluso partícipes de traición contra su investidura o su propia vida. El Führer no estaba equivocado, ya que algunos de sus generales, como Manstein o Rommel, habían formado parte del Plan Valkyria, la conspiración para asesinar a Hitler llevada a cabo el 20 de julio de 1944. Pero el Führer también consideró traidores a otros militares de renombre, que lo único que hicieron fue seguir su propia ética en contra de las locas órdenes que Hitler impartió durante el desesperado final de la guerra. Acompáñanos en un nuevo episodio para conocer las internas políticas más curiosas del ejército nazi que llevaron a Hitler a repudiar a sus propios generales. Erwin Rommel, mejor conocido como el Zorro del Desierto, fue uno de los generales más efectivos al frente de la Wehrmacht. Era un veterano de la Primera Guerra Mundial que había sido distinguido varias veces como soldado y en el período de entreguerras se dedicó a estudiar las estrategias bélicas como teórico. Fue uno de los hombres al frente de la invasión a Francia en 1940 como comandante de la 7ª División de Tanques, que brindó excelentes resultados y lo dejó como un activo indispensable a los ojos del Führer. Rommel es de por sí una figura de estudio entre los historiadores, ya que, aunque apoyó a Hitler en todos sus deseos de expansión militar, existen documentos de que se oponía ideológicamente al nazismo, especialmente al antisemitismo, y se lo considera ajeno a la ejecución del Holocausto. Rommel fue una figura legendaria de la Alemania nazi, usada tanto a favor del Partido Nacional Socialista por sus triunfos como por los aliados tras la guerra debido a su carácter apolítico y ajeno al ideal de Hitler. Pero este general, que se había ganado un lugar favorito ante los ojos del Führer, tendría una terrible caída y sería considerado un traidor a Alemania por el resto de sus días. El 20 de julio de 1944, varios militares de alto rango organizaron un complot para asesinar a Hitler accionando una bomba mientras el Führer se encontraba en su búnker. Una vez muerto el líder nazi, la Wehrmacht tomaría a Alemania en un golpe de estado y negociaría la paz con los aliados. Pero el Plan Valkyria, como se lo llamó, falló. Hitler resultó muy herido, pero no murió. Distintas investigaciones se realizaron para llevar a los conspiradores a la justicia nazi. Rommel fue implicado por varios de los detenidos. Pese a que hasta el último día de su vida sostuvo su inocencia, Erwin Rommel murió condenado por Hitler como conspirador. Sus últimas palabras fueron: "El Führer me da a elegir entre el veneno o ser juzgado por el Tribunal Popular". Rommel eligió el veneno y falleció de un derrame cerebral en 1944. De la Operación Valkyria se desprende otro general repudiado por Hitler. Erich von Manstein fue uno de los estrategas más capaces de la Wehrmacht, creador de la táctica Golpe de Hoz, que implicaba realizar rápidas maniobras envolventes con forma de media luna para sorprender a los enemigos. Este truco sirvió para que Alemania avanzara de manera devastadora en Países Bajos, Francia, Bélgica y Flandes. Fue protagonista también del único triunfo indiscutido de Alemania durante la invasión a la Unión Soviética, el sitio de Sebastopol, que culminó con el control de los nazis de buena parte de la Ucrania moderna y la península de Crimea. También arrolló a los rusos en la batalla de la península del Kerch, que representó la mayor pérdida de vidas soviéticas hasta ese momento, con más de 500.000 entre muertos, heridos y capturados.
Pero la carrera de Manstein dio un giro desfavorable en Leningrado, donde, pese a sitiar la ciudad, jamás logró romper el cerco, lo que culminó en una derrota táctica para Alemania. Más tarde llevó a sus tropas en un infructuoso intento de rescatar al sexto ejército alemán, que se encontraba rodeado y sitiado en medio de la ciudad. Manstein no pudo abrirse paso hacia los hombres de Paulus, por lo cual sumó su segunda gran derrota. Tras unos fracasos más, Hitler decidió destituirlo, además de que se negó a volver a darle tropas a Manstein, pese a que lo consideraba un estratega brillante. Según el Führer, las tácticas de Manstein, aunque efectivas, eran rebeldes. Hitler creía que Alemania solo podría ganar la guerra con fuerza bruta y que el momento de las estrategias elegantes había pasado, por lo cual decidió prescindir del mariscal de campo. Y ya que hablamos de la batalla de Stalingrado, debemos hablar del primer mariscal de campo que decidió rendirse en toda la historia de Alemania. Friedrich Paulus fue uno de los hombres más repudiados por Hitler durante los últimos días de su vida. ¿El motivo? Que el general decidió poner la vida de sus soldados por encima de las órdenes del Führer. De hecho, este militar no era mariscal de campo, sino que fue nombrado en una macabra jugada de Hitler para castigarlo, pero ya llegaremos a eso. Paulus fue un general que estuvo al mando de la fuerza alemana más importante, el sexto ejército alemán, el cual estuvo a cargo de la invasión y ocupación de la ciudad soviética más importante, Stalingrado. Las fuerzas de Paulus avanzaron exitosamente hasta la zona en cuestión, dejando un reguero de cadáveres rusos por el camino, lo cual le valió tanto la estima del Führer como una cruz de hierro. Pero la batalla de Stalingrado fue una de las más sangrientas de la historia y dejó más de 2 millones de muertos entre ambos bandos. El sexto ejército alemán no pudo replegarse y se vio rodeado por el enemigo, lo que comenzó un largo sitio que los alemanes llamaron Der Kessel, o el Caldero, que duraría varios meses entre agosto de 1942 y febrero de 1943. Friedrich Paulus debió atestiguar cómo sus soldados eran exterminados día a día por los francotiradores soviéticos. Más tarde debió ver cómo los hombres sucumbían al hambre, se comían a los caballos y buscaban gatos o perros para alimentarse de algo que no fuera agua. El fracaso de Manstein por rescatarlos, además del corte de la cadena de suministros, hizo que los efectivos de la Wehrmacht que sobrevivían a las balas o a la peste se volvieran locos. Para comienzos de 1943, 5 meses después del abandono de sus superiores, Paulus decidió rendirse. Pero Hitler no iba a permitirlo. Envió un telegrama urgente que logró atravesar el cerco. El Führer había nombrado a Paulus mariscal de campo y aclaraba que jamás en la historia de Alemania un oficial con este rango se había rendido. Paulus tenía que tomar una decisión. Si se rendía, sus soldados podrían vivir, aunque fuera como prisioneros, pero echaría toda su carrera militar a la basura, sería odiado por el Führer y hasta corría el riesgo de ser fusilado. Pero miró a sus hombres y eligió ir en contra de la jugarreta de Hitler. La Gestapo castigó a la familia de Paulus por la rendición, ya que él permaneció como prisionero en la Unión Soviética. Sus hijos y su esposa fueron hechos prisioneros y recuperaron la libertad en 1945 con la caída del nazismo. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Permanece atento a nuestro próximo video.